Al final de nuestro video anterior, habíamos aproximado al diodo real con esta característica con una combinación en serie de un diodo ideal, una fuente de voltaje de 0.7 voltios y un resistor con un valor de resistencia igual a la resistencia dinámica del diodo polarizado directamente. Sin embargo, la pregunta es, muy bien, todas esas son aproximaciones. Pero hemos estado ignorando algo muy importante. Cuando el voltaje inverso crece demasiado, llegamos a un punto en que el diodo no puede contener la corriente fluyendo al revés y cede paso. Lo llamamos el voltaje de ruptura, al voltaje al que ocurre eso. La diferencia entre la conducción en modo directo y la conducción en modo inverso es que en modo directo esa corriente la multiplicábamos por el pequeño voltaje de 0.7 voltios para conseguir la potencia disipada en el diodo y tenemos un valor moderado de potencia en el diodo. El voltaje de ruptura pueden ser 100, 500, 1000 voltios y hasta la corriente más pequeña fluyendo al revés a través del diodo multiplicado por 500 voltios nos va a dar un valor de potencia disipado masivo, suficientes vatios para dañar al diodo. Por esa razón vamos a evitar acercarnos al valor de voltaje de ruptura y nos vamos a mantener en la zona segura de operación del diodo. Eso va a ser relativamente sencillo porque este voltaje es un valor elevado y negativo, 100, 500, 1000 voltios. Sin embargo, hay diodos que son diseñados para trabajar en esta zona. En esta zona tenemos también una resistencia dinámica inversa dada por el inverso de la pendiente de la curva en ese punto, y suponemos que esa resistencia es nula, como en este caso, entonces decimos que el diodo conduciría al revés a un valor constante de voltaje, el valor de voltaje de ruptura. Bueno, pero eso va a ser cierto para esos diodos especiales que trabajan polarizados inversamente, pero eso va a ser en un video futuro. Por ahora vamos a evitar el voltaje de ruptura. Un comentario: hemos supuesto que la corriente en esta zona es nula en el diodo. Eso es solo una aproximación. Esa corriente en realidad no es nula, es muy pequeña, unos pocos nanoamperios o microamperios, pero no es cero. Esa corriente la llamamos corriente de saturación y la representamos como I mayúscula sub cero. Y la pregunta es, ¿pero y qué hay del diodo? ¿No hay alguna manera de representar la característica real del diodo en lugar de andar simplificando al diodo en segmentos de recta? Sí, pero para eso necesitamos a Shockley. ¿Y quién era Shockley? Bueno, este señor era William Bradford Shockley, hijo que fue un físico e inventor estadounidense del siglo XX que junto con John Bardeen y Walter Hauser Brattain inventaron el transistor por allá a mediados del siglo XX y en 1956 recibieron los tres el Premio Nobel de Física por ese logro inmenso. Muy bien, ¿y qué fue lo que hizo Shockley para nosotros mencionarlos aquí? Él nos heredó esta curva en forma analítica. Él dijo, esta corriente en el diodo depende del voltaje en el diodo de acuerdo con esta forma exponencial, donde esto es una constante, es la corriente de saturación, N es una constante de fabricación, el factor de calidad, y Vt es una constante que va a depender de la temperatura del diodo. En general, esta función exponencial es mucho más grande que el 1, así que despreciaremos al 1 y escribimos con un factor de calidad n igual a 1, que es lo que es corriente en la industria hoy por hoy, que la corriente del diodo depende del voltaje en el diodo de acuerdo con esta exponencial. Este valor, corriente de saturación que ya definimos, es la corriente de saturación inversa del diodo. Sin embargo, no es tan constante, ¿no? Depende de la temperatura. Esa corriente de saturación inversa se duplica
cada vez que incrementamos la temperatura en el diodo en unos 10 grados centígrados. A propósito, esos son 18 grados Fahrenheit. Muy bien. ¿Y VT? Bueno, VT es lo que llamamos el voltaje térmico. Depende de la temperatura T en kelvins. ¿Y los otros? ¿Quién es K y quién es Q? K es la constante de Boltzmann, que relaciona la energía de las partículas en un objeto con la temperatura del objeto, y Q es la carga del electrón. Si usted está siguiendo este video como si estuviera en una de mis clases, lo invito a que haga lo que mis estudiantes harán en este punto. Calcule el voltaje térmico a temperatura ambiente 25 grados centígrados. Y usted me dirá, bueno, eso será temperatura ambiente en pleno calor de verano. Pues sí, pues calcúlelo a esa temperatura. Y una vez que haya hecho eso como segunda parte, suponga que la corriente de saturación inversa son 3 nanoamperios y responda cuál es el voltaje en el diodo y cuál es la potencia disipada por el diodo cuando la corriente es 2 amperios. En nuestro curso, la calculadora HP50G es parte del equipo estándar del estudiante, así que vamos a usarla. Usted ve, aquí en aplicaciones se abre este menú en donde la opción 3 es la librería de constantes, que nos permite obtener directamente la constante de Boltzmann, aquí está, y STDT, la temperatura estándar. Enviamos esos valores al stack. ¿Quién es la temperatura estándar? Es la constante que sumada a grados Celsius nos da Kelvin. Un poco más abajo en este menú conseguimos también la carga eléctrica del electrón. Con esos valores calcule VT, el voltaje térmico. Haga una pausa y después continuamos. Vuelva a calcular ese problema, pero ahora respondiendo la pregunta cuál es el voltaje y la potencia en el diodo cuando la corriente son 25 amperios. El diodo tiene una potencia nominal de 10 vatios. 25 amperios es una cantidad significativa de corriente para un diodo. Los diodos que se usan para esas aplicaciones no son florecillas de verano, son más bien unos soldados blindados como este. Los llamamos diodos de potencia. Y aunque están nominados para corrientes altas, dependiendo de sus valores nominales, puede ser que la corriente sea excesiva para ellos. El diodo va a operar normalmente en polarización directa en esta zona verde o polarizado inversamente cuando está bloqueando la corriente. En casos patológicos alcanzamos la zona de ruptura, que representa en una forma real la verdadera destrucción del diodo en muchos casos, excepto cuando usamos diodos especiales de operación en polarización inversa. Y este es un modelo semicompleto del diodo que incluye la polarización directa con los elementos que vimos antes e incluye la polarización inversa, donde esos 200 voltios representan el voltaje de ruptura y la corriente en dirección positiva del diodo sería esta y el voltaje con la polaridad positiva sería este de abajo. Esto es simplemente una muestra de cómo usamos elementos ideales de teoría de circuitos para ensamblar un modelo que represente un dispositivo físico real. En realidad, como vamos a evitar la zona de ruptura, la rama de arriba de este modelo es rara vez incluida en nuestras simulaciones. Y en este punto hacemos una pausa hasta el próximo video. Muchas gracias.